Buenas noches. Pues vamos a dar comienzo a la última conferencia, este ciclo de conferencias de la 37 Semana Sanjuanista, y voy a dar paso a doña Pepa Medilla, concejala de Cultura y Festejos del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, que va a presentar. Buenas noches a todos y bienvenidos. Yo creo que el acto en sí, la presentación es ella, es Paloma. La verdad es que creo que los padres en esta clausura de conferencia del año 2014 se lo han trabajado, ¿no? Porque poder estar aquí con Paloma, sabiendo, bueno, primero su amistad con Juan Pablo, luego su calidad humana, la forma que tiene de ser, de escribir y de pensar. Creo que va a ser todo un grupo. Yo simplemente agradecer a los padres carmelitas la labor que están haciendo durante estos 37 años con esta Semana Sanjuanista, que nos permite acercarnos un poquito más a nuestro santo, al santo. Bien es cierto que viene muchísima gente de fuera que le llama la atención el místico que vino a morir a esta tierra. Creo que la labor es muy buena porque no solamente lo conocemos los ubetenses, sino que lo conocen también los de fuera. Esa clase de culturalidad que funciona fenomenal, esos jardines y ese huerto donde uno se pierde y además te puedes permitir el lujo de orar con tranquilidad porque te transporta a otro tiempo. Seguiría toda la noche hablando de las bondades del convento de los padres carmelitas de Úbeda, pero bueno, no es el momento. Y luego agradecer también a Paloma la disponibilidad que ha tenido para poder venir a esta tierra. Ya es la segunda vez que viene. Creo que hoy se va a ir más sorprendida que nunca por el entorno y por el sitio donde va a dar su conferencia. Simplemente agradecimiento tanto a los padres como a ella, y creo que vamos a disfrutar todos muchísimo esta noche. Ya le paso la palabra al padre para que él haga la presentación oportuna. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, pues a mí me toca presentar a Paloma Gómez Borrero, y bueno, y esta tarde cuando veníamos en el coche, ella me ha dicho que no hiciera 4 apuntes, y eso es lo que yo voy a hacer, 4 apuntes, porque yo creo que ella, su palabra y su presencia es lo que ustedes están esperando, y no que yo les haga aquí un discurso muy largo. Bueno, ella es licenciada en periodismo y trabajó como enviada especial del semanario Sábado Gráfico en Alemania, Austria y el Reino Unido. Y durante 12 años fue corresponsal de televisión en Italia y en el Vaticano, siendo la primera mujer corresponsal en el extranjero de una televisión nacional. También a nivel de comunicación ha colaborado con distintos medios de la televisión nacional y pues de una forma también pues casi presente en medios como la cadena COPE, Popular Televisión y ahora el Canal 13. Tiene un amplio conocimiento de la Santa Sede y ha realizado todos los viajes del Papa por el mundo, acompañado a Juan Pablo II en sus 104 viajes, 5 de ellos a España, visitando 160 países. Y además es autora de una veintena de obras que no voy a relatar, porque creo que su palabra, su acercamiento, su sencillez y su experiencia pues es la que esta noche pueden llenar pues nuestro corazón y nuestra alma, y pueden servir también y sirven para cerrar de una forma con este broche de oro esta 37 edición de la Semana Sanjuanista. Así que muchas gracias, Paloma. Hay sitio delante, por los que estén de pie, me dice Paloma, aquí hay sitio en la primera fila. Buenas tardes, muchísimas gracias. Soy yo la que estoy muy agradecida a la concejala, al prior,
al Padre Carmelita que veo delante, a todos ustedes, por este regalo de venir a Úbeda y venir a recordar la figura del grande San Juan de la Cruz. Y más pensando en que detrás de esta visita, yo creo que desde el cielo nos está escuchando y nos está mirando también un santo como Juan Pablo II, que quiso ser carmelita, que le dijeron que era mejor que entrara en el seminario, pero siempre le quedó ese amor por San Juan de la Cruz y por Santa Teresa. Y quiero darles las gracias por estar hoy aquí y agradecerles el haberme traído aquí, de verdad, porque esto es un regalo, un patrimonio de la humanidad que hay que ir descubriendo todos, porque la humanidad debería venir aquí, poquito a poco, pero que no se fuera nadie sin haber conocido Úbeda. Yo no puedo empezar, por mucho que sea esta conmemoración de San Juan de la Cruz, sin contarles de San Juan Pablo II. Como decía, estaba desde que era muy jovencito y quería entrar en el Carmelo, sobre todo por el sastre de Cracovia, conoció a los dos grandes místicos nuestros y se enamoró de tal manera de aquellos escritos de San Juan de la Cruz que quiso leerlos en nuestra lengua para gustarlos más. Por eso Juan Pablo II entendía muy bien castellano, no lo hablaba porque lo que había hecho era leerlo y las palabras las conocía, pero luego no tenía esa facilidad de poder hablar. Por eso, cuando eligen el Papa, yo quiero decirles que si hay una emoción grande, es un cónclave. Yo nunca me podía imaginar que íbamos a tener un Papa polaco. Por eso, cuando en aquel momento que vimos la fumata blanca y esperábamos quién sería el próximo Papa, estábamos todos a esa espera. Y recuerdo que fumatas hay 2 por la mañana y 2 por la tarde. Era el 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús, y estaba la plaza llena de españoles, tanto a la espera de la fumata. Tantos españoles que me llamó la atención y bajé a estar un rato con ellos porque a la espera de la fumata y transmitirla en directo por Televisión Española. Y les dije, oiga, ¿cómo es que hay tanto español hoy aquí en la plaza? Y me dijeron, pero hija, si hoy es Santa Teresa, ¿cómo no nos va a dar Santa Teresa Papa? No nos lo dio Santa Teresa. Tuvimos que esperar al día siguiente, 16 de octubre, día de Santa Eduvigis, reina polaca, y tuvimos un Papa polaco. Y a mí nadie me quita de la cabeza que como en el cielo deben estar muy bien educados todos, debió decirle Teresa a Eduvigis, mira, como es polaco, te lo dejo a ti, porque estoy convencida que si no, hubiera sido también el día de Santa Teresa cuando hubiéramos tenido el Papa. Quería venir a España, pero íbamos a tantos viajes. Habíamos ido a África varias veces, habíamos estado en Estados Unidos, en Irlanda, y yo pesadísima en los aviones, no hacía más que decirle, Santidad, ¿cuándo viene a España? ¿Por qué no viene a España? Le estamos esperando. Y no venía. Hasta que pasaron 13 viajes. Y ya la última vez que se lo pregunté, dije, tengo que echar mano de Santa Teresa. Del Carmelo tengo que echar mano, porque si no, no va a venir. Y entonces cuando se acercó a vernos, yo le dije, Santidad, Santa Teresa me ha dicho que le está esperando, que a ver cuándo viene, que no le puede dar plantón. Y dijo, pronto. Y efectivamente llegó ese día de noviembre, porque bueno, llegamos en octubre, el último día de octubre, y recuerdo que yo estaba muy emocionada. Decía, ¿qué pasará? ¿Cómo le vamos a recibir en España? Después de que se lo he pedido tantas veces, ¿le recibirán con esa alegría explosiva de los mexicanos? ¿Serán fríos como en Turquía? Yo tenía pero y recuerdo también que el día antes de ese viaje yo recibí una carta certificada y urgente del remite de una chica de Salamanca. La abrí y me mandaba la carta de su hermano Víctor. Me decía, solo hoy hemos encontrado esta carta de mi hermano que estudiaba el último año de medicina en la Universidad de Salamanca. La hemos encontrado entre sus papeles. Mi hermano Víctor ha muerto, pero te mandamos la carta
que escribe a mi madre, porque dice que ya es imposible hacer lo que nos pide. Ya está todos los actos del Papa, minuto a minuto, y no hay posibilidad de hacerlo. A ver si tú de alguna manera nos puedes ayudar. Y me mandaba la carta de Víctor, en la que Víctor se despedía de su madre y le decía: madre, lo que te pido es que la capa de turno se la des al Papa cuando venga a España, porque cuando él venga yo ya no estaré. Sabía que se moría, sabía lo que tenía. Entonces cogí la carta, no me imaginaba que me iba a llamar el Papa, porque no había ocurrido nunca, que me iba a llamar cuando estábamos volando. Llevábamos 1 hora de vuelo de Roma a Madrid, cuando me llama el jefe de seguridad de parte del Santo Padre que me acerque a donde es el sitio suyo, al lado de la cabina. Es un sitio que ponen como también un despachito para que pueda trabajar el Papa durante el vuelo si es necesario. En ese momento yo llego al sector del Papa y aparecen 2 reactores de la aviación española, uno a cada lado del avión, haciendo escolta al avión papal. Lo mandó el rey Juan Carlos para que nos hiciera escolta al avión hasta llegar a Madrid. En ese momento también salió el comandante de la Alitalia y le dijo: Santidad, de parte de la torre de control de las Baleares, hemos entrado en el espacio aéreo de España y me comunican para que le haga saber que todas las campanas y todas las sirenas de los barcos están sonando porque España le da la bienvenida. El Papa dijo: cuando entremos en España llamaron. Fue por eso por lo que me llamaron. Cuando yo, lo que le dijo el comandante, se volvió, me hizo una señal de que me acercara y le dije: gracias, Santidad, le he pedido tantas veces que viniera a España. Verá qué pueblo, mi pueblo, un gran pueblo, mi hija, y el Papa quiere mucho al pueblo español, me dijo. Entonces cogí la carta que llevaba en el bolsillo y le dije: y por favor no se baje, Santidad, sin leer esta carta, que es muy importante. Allí, no pensaba, no sabía qué iba a pasar, si iba a ser en Ávila, si iban a pedirle la capa y la llevarían a la Nunciatura, si sería en Segovia cuando recordaría la figura de San Juan de la Cruz, dónde sería y qué pasaría. Por eso fue tan emocionante cuando en Alba de Torres vimos a una señora de luto, en mantilla, que se acercó al Santo Padre con una capa de tuno mientras tocaban clavelitos. Y por la noche me llamó la hermana de Víctor para darme las gracias, porque de parte del Papa habían pedido que fuera la madre quien entregara la capa de Víctor. Y no solo eso, sino que mientras tanto tocaran la tuna de medicina, aquello que más le gustaba a Víctor. Y tocando clavelitos, y en un lugar del Carmelo también como Alba de Tormes, el Papa recibió la capa de Víctor. Yo creo que en esa capa estaban los jóvenes, en esa madre estaban todas las familias españolas y estábamos sobre todo en España. Entonces, por eso yo, cuando llegó, lo primero que dijo fue: vengo para estrechar todavía más mis vínculos de devoción hacia los santos del Carmelo, nacidos en esta tierra, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. En ellos no solo venero a nuestros maestros espirituales, a mis maestros espirituales de mi vida interior, sino también a 2 faros luminosos de la Iglesia en España que con su doctrina espiritual han alumbrado los senderos de mi patria, desde que a principios del siglo XVII llegaron a Cracovia los primeros hijos del Carmelo teresiano. Para buscar, como decía antes, en lo más íntimo y profundo los escritos de San Juan de la Cruz, aprendió el español, que como decía también antes, lo leía y lo entendía perfectamente, pero quería hablarlo. Y yo, en ese encuentro primero con el Papa, le pregunté, cuando se acercó a nosotros: Santidad, ¿habla español? Y dice: no, pero lo he prometido aprender a los cardenales españoles. Y cogió un profesor, que es hoy cardenal, Santos Abril, que entonces era el jefe de la sección española de la Secretaría de Estado, turolense, muy simpático además, que le enseñó español. Claro, tuvo que aprenderlo a prisa y corriendo, porque ya teníamos encima el viaje a México. Y siempre el Papa que hablaba y que lo entendía, pero siempre había cosas, y creo que les voy a hacer sonreír,
porque, por ejemplo, el primer viaje a México, yo le pregunto, Santidad, ¿está contento? ¿Le gusta México? Dice, estoy mucho contento. Todavía no lo sé. Nos pasó también con los jóvenes en Cracovia, en Czestochowa, en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando fue la primera jornada en la que Gorbachov dejó abiertas las fronteras del este y por vez primera a los pies de la Virgen de Czestochowa se encontraron chicos de Europa, o sea, esa Europa que respiraba con dos pulmones, Europa de la rica Europa y la que había estado tantos años detrás del telón de acero. Y entonces el Papa iba nombrando por países y llegó el momento de, por ejemplo, Irlanda, los chicos de Irlanda aplaudían a Francia, y claro, llegó España y estaba lleno de españoles. Y cuando dice España, empiezan todos los chicos a decir torero, torero. Y el Papa naturalmente no sabe lo que le están diciendo. Y dice, ¿cuánto chico de Toledo hay? ¡Qué bonito es Toledo! Por eso digo, en español, para San Juan de la Cruz sí que lo entendía. Pero no nada, como con Fidel Castro, cuando vamos a Cuba, y Fidel Castro se quedó de verdad impactado con Juan Pablo II. Tenía una simpatía y una admiración por el Papa tan extraordinaria que en todos los sitios donde no estaba previsto que viniera el líder máximo, como dicen en Cuba, pues él se presentaba. Había que poner una silla corriendo, el Papa tenía que cambiar ya la entrada del discurso porque ahí estaba Fidel Castro. Y le quiso regalar las obras completas del padre Varela, que es muy querido en Cuba. Y cuando le dice y le entrega estas obras completas, le dice, Santidad, por este libro me he roto la cabeza. Y le dice el Papa, ¿se hizo usted daño, presidente? Bueno, esto era grave. Pero no solo Juan Pablo II, también la gran filósofa Edith Stein, que con los escritos de Teresa de Jesús abrazó a Cristo, se convirtió, era judía, aunque no practicaba ninguna religión, quiso ser carmelita. Entró en el Carmelo, pasó a ser Teresa Benedicta de la Cruz y murió en el campo de Auschwitz. Yo personalmente siento también una extraordinaria admiración por Santa Teresa, pero sobre todo por San Juan, al que Madre Teresa, como era muy bajito de estatura, cariñosamente le llamaba el medio fraile. Por eso estar hoy aquí, como les decía, en Úbeda, me hace sentir una emoción muy grande y un agradecimiento que será eterno, como la ciudad de Roma. Y quiero agradecerle también a mi querido amigo Jesús, que ha sido también artífice de que me ha presentado al Padre Prior, que me ha animado muchísimo porque él adora su ciudad y quería que yo la conociera bien. Entonces a Jesús y a Josefina, su mujer, quiero darles mi agradecimiento por esta invitación. Al Padre Fernando, que ya también se lo he dicho, por haberme invitado a recordar a nuestro santo más universal. Muchísimas gracias por haberme hecho este inolvidable regalo. Juan, yo creo que ustedes saben quizá mucho más de San Juan de la Cruz que yo, pero bueno, es bueno recordar cómo Juan encuentra en Medina del Campo a esta mujer intrépida y andariega. Era, como decía, un fraile pequeño, se llamaba Juan de Santa María, había llegado a esta ciudad que Teresa de Jesús escribía Tierra de Feire, donde se halla de todo, y aquí encontrará esta piedra fundamental para su obra de frailes descalzos. Fray Juan era estudiante de Salamanca, tenía 25 años cuando en su camino se interpuso Teresa de Jesús y fue como un flechazo. Teresa se mostró convincente con él, le habló de su propósito de fundar carmelitas que practicaran la primera regla, como hacían sus monjas, y sin necesidad de cambiar de orden, le auguró cuánto más serviría al Señor con ello. Subyugado ante la figura de aquella monja que le habla de oración, de desierto, de descalcez, le promete que le va a seguir. Y cuentan que Teresa, después de conocerle, entró contentísima, alborozada, en la recreación de sus monjas, diciendo: hijas, estoy muy contenta, tengo ya medio fraile para dar principio a la nueva reforma.
Las monjas de Medina hicieron el hábito, la cosieron, el hábito que iban a llevar los frailes, y sin ningún protocolo, en el locutorio del convento, Juan de Santa Matía fue revestido del hábito reformado. En Duelo, el 25 de noviembre de 1568, primer domingo de Adviento, fueron 4 los frailes que compusieron la primera comunidad de descalzos que habían renunciado a la regla mitigada y que cambiaron sus nombres. Eran Antonio de Heredia, que se llamaría Antonio de Jesús, un hermano lego que se llamó José de Cristo, Lucas de Celis, que su falta de salud le obligó a salir, y Juan de Santa Matía, que será para siempre Juan de la Cruz. Desde muy niño había conocido el sufrimiento. Su madre, al quedarse viuda, se quedó también en la pobreza más absoluta y tuvo que marcharse a Medina del Campo para buscar un futuro para ella y sus hijos. Yo creo que quizás de allí le vino desde pequeño mucha de su naturaleza retraída, de su gusto por la vida, digamos, aislada, su espíritu sensible, que hacía de él al mejor poeta castellano, sin embargo. Fundamentalmente, él aspiró siempre a la vida de retiro, a una vida de ermitaño. Y sin embargo, se encuentra con el huracán Teresa y le cambia la vida. Y se embarca en la gran reforma carmelitana y llegará a ser protagonista de dicha reforma. Será formador, superior e incluso provincial. Conocerá las persecuciones con la estremecedora experiencia de su encarcelamiento en Toledo por sus propios hermanos de hábito. Llama la atención en toda la historia, en toda la biografía de San Juan de la Cruz, su humildad y su mansedumbre, su ser tan poquita cosa en la apariencia de lo que se ve. Siempre impresiona la imagen de San Juan de la Cruz cuando se escapa de la cárcel y llega a llamar al torno de las monjas carmelitas descalzas de Toledo y les pide asilo. Iba en las últimas, parecía que se iba ya a morir, pero las monjas lograron que se repusiera con lo único que le admitía su cuerpo: peras con canela. Pienso, leyendo sus escritos, recorriendo su biografía, que era un ser muy cariñoso, muy humano, tanto que, siendo muy austero, no le gustaban los excesos en las penitencias de algunas personas que se excedían en castigar su cuerpo. Lo que sorprende, y no sé por qué, cuando hay tantos frailes que han sido y son grandes pintores, como por ejemplo Fray Angélico en Italia, pues que mucha gente no sabe que San Juan de la Cruz era un buenísimo dibujante. Y son famosos sus dibujos del Monte Carmelo y de Cristo. Y que no sabe mucha gente también, yo lo he aprendido leyendo mucho su biografía, que ese Cristo que ha dado la vuelta al mundo, esa obra resplandeciente, maravillosa de Dalí, Salvador Dalí, está inspirada en ese Cristo de San Juan de la Cruz. O sea, era pintor, era místico, era poeta, le gustaba la música, le gustaba oír cantar en Beas de Segura, le gustaba entrar en el locutorio del convento de San José y escuchar cantar a las monjas, pero sobre todo, como decíamos antes, le gustaba la poesía. Su cántico espiritual es sin duda una obra magistral, la mejor poesía de la lengua castellana. Su diálogo espiritual entre el alma y Cristo el Esposo. Esa canción en la que el alma pregunta por lo creado al amado y las criaturas le responden: mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con solo su figura, vestido los dejó de hermosura. Creo que no se puede encontrar una poesía tan bella, ese canto a la naturaleza, y eso es solo un trocito de esa obra inmortal. Pero para conocer a San Juan de la Cruz hay que venir a Jaén. Y me van a dejar que diga un poco de cada sitio. Villanueva del Arzobispo, el pueblo natal también de un padre trinitario
trinitario que vive en Roma, en los trinitarios de enfrente de donde está el presidente de la República, el San Carlino, Pedro Aliaga, grandísimo poeta también, gran escritor. En Villanueva del Arzobispo, con su convento del Calvario, rodeado de la espléndida sierra en la que el santo compuso las primeras estrofas del cántico espiritual, embelesado tras la amarga experiencia de la cárcel de Toledo, como he dicho antes, y con su santuario de la Fuensanta, que visitó siendo provincial de Villanueva, Beas de Segura, donde iba a confesar a las monjas del convento de San José del Salvador, en cuyo locutorio se extasiaba explicando sublimes misterios o dibujando el Monte Carmelo, siguiendo la silueta del monte que preside la población, según explicaban los de Beas. Y nos vamos a Iznatoraf, donde el santo expulsó un demonio con ese nombre. Baeza, donde fundó un colegio para los estudiantes descalzos de Andalucía y donde decía estar desterrado y solo, lo cual me parece un elogio en boca de quien amó tanto la vida contemplativa y solitaria. Mancha Real, llamada entonces la Manchuela, cuyo convento fundó el santo, y la Carolina, la Peñuela, como se conocía entonces, visitada por San Juan de la Cruz, por hallarse allí uno de los primeros conventos andaluces de la Reforma Carmelitana y cuyos garbanzos alaban sus escritos. Y Andújar, donde todavía hoy se conserva uno de los autógrafos del santo, el manuscrito de sus dichos de luz y amor. Pero ante todos los lugares, Úbeda. Úbeda es el santuario sanjuanista por excelencia en el Santo Reino. Me contaba en Roma Pedro Aliaga, que nació muy cerca de aquí, porque Villanueva por lo visto está muy cerquita, que se emociona cada año cuando el día de San Juan de la Cruz, al ir a decir misa, encuentra el nombre de Úbeda en el misal italiano. No sé si en el español está, pero en el italiano está Úbeda. Y es que entre los muchos títulos de gloria que tiene esta hermosísima ciudad, y tiene muchos, quizás ninguno es tan universal como el de haber recogido el último suspiro de San Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, cumbre de la poesía en lengua castellana. Si hubiera que salvar dos nombres de nuestra literatura para la eternidad, seguramente serían los de Cervantes y nuestro santo, los que merecerían esa memoria. ¿Cuántas personas, y no solo San Juan Pablo II, han aprendido el castellano solo para poder leer y entender en su lengua original el cántico espiritual? Estudió Juan Pablo II para su tesis en teología sobre la fe en San Juan de la Cruz. Hace pocos años era muy curioso y llamativo que en el colegio del Pontificio Colegio Español de San José, donde van los sacerdotes de las distintas diócesis para hacer sus tesis doctorales, o en el Evangélico, como hizo Juan Pablo II, o en la Gregoriana, o en la Urbaniana, en fin, en las universidades pontificias, pues pidió entrar en el colegio español, que son, siendo colegio español, pues son todos españoles. Bueno, pues él entró y era coreano, porque quería entender bien a San Juan de la Cruz en su lengua. Y lo leía, preguntaba a todos los compañeros, ¿y esto qué significa? Y lo más de curioso es que aprendió un castellano de la época de San Juan de la Cruz, con lo cual un día me acuerdo que fui a verle y me dice, ¿cómo está vuestra merced? Aquí a Úbeda llegó Fray Juan el 28 de septiembre de 1591. Vino a curarse unas calenturillas. Aquellas fiebres resultaron ser con llagas y otras dolencias. La última enfermedad fue. Y la noche del 13 al 14 de diciembre fue la de su agonía. Pidió que le recitaran algunos versos del Cantar de los Cantares y se murió a la hora en que la campana de la iglesia de San Miguel tocaba
llamando a Maitines. Qué preciosidad, ¿verdad? Las pocas líneas con las que un escritor que ha sido Premio Cervantes del 2002, José Jiménez Lozano, describe la muerte del santo en su obra El Mudejadillo. Escribe así: entonces Fray Juan abrió los ojos y, sonriendo ante el jardín y las piedras preciosas y el cántico del pájaro, dijo que le dejasen y que le leyesen el Cantar de los Cantares. ¡Qué preciosas margaritas! Y la compasión de Dios entró en aquella estancia. Yo creo, queridos amigos, que fue aquella noche cuando Úbeda fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Pues Úbeda fue el lugar de esta tierra donde se dio uno de los encuentros más maravillosos entre Dios y el genio del hombre. Parece como si el Renacimiento hubiera creado este extraordinario conjunto monumental para enmarcar tal acontecimiento, alumbrado por las lámparas de fuego de sus aceites de oliva y encumbrado en los proverbiales cerros de Úbeda, por donde San Juan de la Cruz se nos fue al cielo a cantar los maitines. No creo tener que jurarle a nadie, para que me crea, que venir a esta ciudad es un encanto. La chispa de la genialidad sigue recorriendo las calles de Úbeda, donde las artes son señoras que viven en un caserón antiguo de piedra con sus escudos y patios de columnas, o alfarero que hace sus lebrillos y hortas para guardar el aceite, o panadero que hace sus ochos, chíos. No los he comido nunca. Cantar o cantante, poeta y prosista, espartero y borrador. Muchas gracias a todos por haberme traído a vuestra ciudad, a esta Úbeda de San Juan de la Cruz. Muchas gracias y viva San Juan de la Cruz. Muchas gracias, Paloma, por tus palabras y por ese cercano y entrañable recuerdo, ¿no?, de San Juan de la Cruz. Y cuando veníamos en el coche también, yo me decía que ahora en el turno de preguntas, que vamos a abrir en un momentito, dice, bueno, me pueden hacer las preguntas que quieran, pero yo no soy especialista en San Juan de la Cruz. Yo me acerco como... ¿no? Me acerco a él y ella ha cogido ese testigo y esa invitación que le hemos hecho, pero sí, seguro que ustedes pues le pueden preguntar de lo que quieran, de la charla o aquellas cosas que le apetezcan. Yo, antes de abrir el turno de preguntas, me ha emocionado mucho esa primera anécdota que has contado de la carta de Víctor, que seguro que tienen el hecho, la experiencia de estar con los papas como corresponsal y tener un trato más humano con el Santo Padre, con los tres últimos, ¿no? Seguro que tienen una serie de experiencias enormes y muchas que nos acercan, ¿no?, a ese lado más desconocido, ¿no?, que muchas veces en los medios porque no aparece o no se resalta, o siempre son pues, determinadas cosas y no esas cosas pequeñitas, ¿no?, que creo que las que nos acercan más a la humanidad, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo puedes de alguna manera describir esa experiencia tan importante de cercanía con el Papa Juan Pablo II, que era santo, y
que te haya... Y bueno, y Benedicto. Bueno, yo creo que sí, contando las anécdotas es como ves también cómo es la persona. Hay muchísimas de Juan Pablo II. Voy a contar la primera de Benedicto porque de Benedicto voy a contar solo esta, pero de Juan Pablo voy a contar dos. Y Benedicto, por ejemplo, le hemos visto esa foto que pues, sobre todo los guardias civiles llevan todos en su cartera. Han hecho incluso un calendario que es Benedicto con el tricornio de la Guardia Civil. Y dice todo, se ha querido poner el tricornio. Pues la historia del tricornio, que casi nadie sabe, yo estaba ese día con el capellán de los alumnos de la Escuela de Valdemoro de la Guardia Civil y fueron a ver al Papa. Y al momento de acercarse Benedicto XVI a saludarles, el capellán, presentándole los dos alumnos que habían venido con él, les dijo: este es el símbolo de la Guardia Civil. La Guardia Civil es como los carabinieri italianos, les dijo. Un cuerpo muy querido, muy prestigioso en Italia. Ellos, muchos de ellos, mueren combatiendo el terrorismo y mueren por la paz. El Papa escuchó, no hablaba mucho español, oyó paz y terrorismo y cogió el tricornio y dijo: por la paz y contra el terrorismo, el Papa también. Y se puso ese tricornio, que luego algunos periódicos lo han tomado como broma. Nosotros ya a partir de entonces, riéndonos con todo el cariño del mundo y admiración por Benedicto, le llamábamos, en lugar de Benedicto, le llamábamos Benemérito XVI, por aquello del tricornio. Esto por Benedicto, que es un grandísimo papá, ha dejado escritos, encíclicas, que son verdaderamente sinfonías teológicas maravillosas, un hombre que solo la renuncia, la humildad en esa renuncia y el valor en esa renuncia, vale toda nuestra admiración. De Juan Pablo II yo voy a contarles dos anécdotas que dan idea de cómo era. Era muy cercano, muy simpático. A mí al principio me llamaba Televisión Española, luego ya me vio tanto que me llamaba Paloma. Y un día, ya en broma, me llamó Papaloma, que ya eso se habla. Pero hay una anécdota aparte de la de Víctor. Estábamos en Tierra Santa, en el viaje a Tierra Santa, que para Juan Pablo II, como Benedicto y como también ahora Papa Francisco, pues es volver a pisar la tierra de Cristo, es sentir algo muy especial. Llegamos a Jerusalén. Siempre que se va a Jerusalén, y en una visita de Estado también, porque está invitado el Papa como jefe de Estado, porque es el jefe como jefe de Estado, el gobierno del país le da la bienvenida, no solo como líder religioso, hay que ir a un lugar que para el pueblo judío es muy emblemático, que es el mausoleo de Yad Vashem, donde se recuerdan los millones, los miles, cientos de miles de víctimas que han muerto en los campos de exterminio nazi. Es un lugar muy tétrico, porque está la media bóveda cubierta con fotos de los que han muerto en Auschwitz, en Birkenau, en todos los campos de exterminio. Los nombres de esos campos están en el suelo. Hay una sala donde se oyen los nombres de los niños y la edad de los niños donde murieron. Es verdaderamente sobrecogedor. Y hay una llama encendida en el centro de esta sala, como si dijéramos la llama del recuerdo, se llama viva para que no vuelva a suceder más. El Papa llamó a esos sitios Gólgotas contemporáneos. Pidió que nunca volviera a ocurrir ese odio del hombre contra el hombre, ese horror. Pero también dijo que en campos de exterminio había tanto amor, como nos demostró San Maximiliano Kolbe, que cambió el morir un hombre, padre de familia, por él, era un fraile, y murió en lugar del padre de familia, y dijo: esta es una lección de amor en un campo del odio. Muere también Benedicta de la Cruz, Teresa Benedicta de la Cruz, la carmelita. Bueno,
estábamos allí, el Papa habló con un gran sentimiento, con una gran emoción, y cuando terminó el encuentro vimos a una señora de unos 50 años que se acercó al Papa, empezó a hablar con él en polaco, no oíamos lo que decía, le decía mucho, gracias Papa, y en cuyo porque es, gracias Papa, gracias, y lloraba, y le cogía las manos, y el Papa la seguía, la estaba oyendo con verdadero interés y emoción también por parte del Papa, y vimos que había algo en ese encuentro que quizás nos podía contar aquella señora, porque no era normal lo que estábamos viendo, y ya cuando el Santo Padre se marchó del Yad Vashem, nos acercamos a ella y le preguntamos por qué lloraba, por qué estaba tan emocionada, y dijo, yo soy de una familia judía, de Cracovia, tenía 12 años cuando nos cogieron a toda mi familia, a mis padres, a mi hermano, a mis abuelos, y nos llevaron a Auschwitz. Auschwitz está a 60 kilómetros de Cracovia. Allí murieron, cuando liberaron el campo, no, la única de toda la familia superviviente era yo. Nos llevaron a todos los pocos, aquellos casi esqueletos que quedaban en el campo, los llevaron a Cracovia, donde en la estación había puesto la Cruz Roja Internacional un campo de ayuda. Quien tenía sus familias, unirles, quien no tenía nadie, acogerles, darles un hogar, en fin, ayudarles de alguna manera. Aquella niña no se fue a la estación, se quedó sentada en una calle de Cracovia, en un banco de una calle, no quería ir a ningún lado. Cuando pasa un hombre joven, la ve, no necesita preguntarle quién es, bastaba verla, y le dice, ¿por qué no estás en la estación? ¿Por qué no has ido al puesto de socorro? Y le contestó aquella niña, yo no quiero vivir, yo no tengo a nadie. Entonces aquel joven empieza a hablarle y le dice, es que han muerto todos han muerto. ¿Cuál es tu nombre? Y aquella niña le dice el número, era el número que había sido durante tantos años su nombre. Se lo enseña, lo lleva grabado en el brazo, el número. Y le dice, no, tu nombre, no tu número, tú tienes un nombre. Creo que le dijo, se llamaba Edith. Empezó a oírlo otra vez, como cuando vivía su familia, que no la llamaban con un número, la llamaban con el nombre. Edith, tienes que vivir por ellos. Si tú mueres, mueren otra vez ellos, en ti vuelven a vivir. Y empieza a dejarse llevar por este hombre que la lleva hasta la estación. Cuando la deja en el puesto de socorro le dice, Edith, acuérdate, vive para ellos. Y entonces ella reacciona y le dice, ¿y tú cómo te llamas? Yo, Carol Wojtyła. Nunca más se vuelven a ver, pasan los años, ella sabe que el Carol Wojtyła es hoy el Papa. Por eso cuando se anuncia el viaje del pontífice de Jerusalén, habla con el gobierno israelí para pedirle que poderse acercar al Papa y darle las gracias. Y fue por eso aquel encuentro tan inolvidable en el que él le dijo, soy abuela, vivo en Jaffa, vivo para ellos. Gracias, Papa. Soy aquella chica. Decía siempre, yo soy el viejo presidente y usted es el joven Papa. Y hubo siempre una gran simpatía entre los dos, una gran amistad. Quizás porque les unía el amor a la madre. Pertini, absolutamente ateo, nunca me dijo a mí una vez, yo lo único que siento es no tener fe, porque le he dado un gran dolor a mi madre que la tenía tanta fe. Y pensar que su hijo no la tenía, para mi madre ha sido doloroso. Pero yo creo que debe estar muy contenta porque ahora sabe que soy amiga del Papa, soy amigo del Papa. Y eso me contaba el presidente Pertini. Y siempre hubo esa simpatía, hasta el punto que cuando fue a esquiar una vez Juan Pablo II y se entera el presidente Pertini, se presenta en los Alpes para verle esquiar. Y le miraba esquiar
no sé por qué se le ocurrió decir esquía como una mariposa. Yo nunca he visto una mariposa esquiar, pero el presidente Pertini dijo eso. Y él, cuando el atentado, Pertini inmediatamente va al hospital, todos los días llamaba, varias veces va al hospital a verle. Tenía un cariño extraordinario y una admiración grande por Juan Pablo II. Pertini se enferma, está muy grave, está en el hospital y por lo visto les dice a los médicos que llamen a su amigo el Papa para decirle que está en el hospital. No pensaba en ningún momento que el Papa pudiera ir a verle, pero que se lo dijeran. Y nada más saberlo, el Papa dice, vamos ahora mismo al hospital. Y se fueron con su secretario, don Estanislao, y con Arturo Mari, que es el que me lo contó. Llegan al hospital, están esperando los médicos y suben a la habitación del presidente. La señora, también absolutamente atea, pero además de muy mal carácter, doña Carla, era de armas tomar, sale, le da las gracias, Santidad, por venir a ver a mi marido, lo agradecemos mucho, pero usted no entra a verle. Los médicos se quedan diciendo, doña Carla, es que su marido ha dicho que avisáramos. Yo le agradezco mucho que hayan avisado, como decía mi marido, y le agradezco muchísimo que venga, pero no entra a ver a mi marido. Fue un silencio, se pueden ustedes imaginar, y además cortante todo aquello. Y el Papa lo corta diciendo, y señora, ¿me permite quedarme en el pasillo al lado de la puerta, sentado? Si fuera así. Si yo le agradezco que haya venido, pero lo que no hace es entrar. Pidió una silla, rezó el rosario, terminado el rosario, dijo, sabrá ya el presidente que he venido a verle. Y se marchó, sin contarlo a nadie, hasta que me lo contó a mí Arturo Mari. Yo creo que es dos anécdotas que dan idea un poco de la persona que hoy la tenemos con San Juan de la Cruz ahí arriba y con Santa Teresa, con Santa Benedicta de la Cruz y con otros muchos, No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Alguna pregunta que muchos me han preguntado, porque la renuncia de un papa a otro. ¿Usted ha trabajado con tres pontífices? 4 ya. 4. No, por 5. Bueno. Pablo VI, finales, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, 5. Vale, pues mi vida será de los últimos 3 papas con los que he trabajado. Y si a Francisco también conoce, ¿cuál tiene que ser la aportación más importante de cada uno de ellos a la cristiandad? ¿De Benedicto? De los 3 últimos. Ah, de los 3 papas. De los 3 últimos, digamos. Francisco. Bueno, Juan Pablo I fueron 33 días, pero no hubiera sido posible un papa no italiano sin esa, digamos, ese paréntesis de Juan Pablo I. O sea, creo que ha sido muy importante. Yo creo que el Espíritu Santo de verdad sabe hacer las cosas, porque de esos 33 días hicieron posible un papa no italiano después de casi 500 años de monopolio. Juan Pablo II creo que fue un huracán, el huracán Wojtyła. Un mundo muy dormido que lo agita como un tsunami, que siembra, pero hay que cultivar esa tierra solo. No la puedes dejar solamente sembrar, si no la sigues cultivando, pues esa simiente puede no florecer, nada. Y llega Benedicto, grandísimo papa con sus escritos, que tiene la fuerza y el valor y